En esta temporada de cambio, queremos abarcar como muchas áreas para aprender. Eso es lo que nos une a mucha gente que estoy seguro que nos va a aportar información muy importante. En Costa Rica, la tasa de despido ha crecido considerablemente. Y esto ha llevado a que muchas personas busquen el sustento en proyectos de emprendedurismo y en proyectos que generan un cambio importante en las vidas. Hoy nos acompaña Álvaro Aguilar, es abogado, es un amigo de la familia y lo invité para que nos cuente un poco qué responsabilidades y a qué nos enfrentamos cuando tenemos que cambiar desde el punto de vista laboral. Álvaro ha escrito ya 2 libros, que ahorita vamos a conversar de ellos, y espero que escriba muchos más, pero yo quiero que hoy Álvaro se presente y nos cuente en qué anda, qué hace Álvaro. Álvaro, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, y después de esa pequeña introducción que te acabo de hacer de lo que sucede en Costa Rica y lo que nos reúne hoy aquí, vamos a hablar un poco sobre ese tema. Esto es una conversación de amigos, es un podcast que lo hacemos en video, porque a mí me interesa muchísimo que la gente nos vea, nos escuche, nos comparta en cualquier plataforma que se tope. Así que bienvenido y nuevamente muchas gracias. Gracias, Rubén. Súper honrado de estar acá en la invitación y bueno, esperemos hablar de cambio. Es bastante interesante. Tal vez nada más rápidamente, yo soy abogado especialista en Derecho Laboral, trabajo en una firma corporativa que tiene oficinas en todo Centro y parte de Sudamérica. Yo se supone que dirijo la parte laboral en toda la región y mayormente trabajo mucho con firmas internacionales y llego a enterarme, llamemos con muchísima anticipación, de los cambios que precisamente se están dando en el mundo de empleo alrededor del mundo. Entonces, okay. Basados en eso, entonces entremos en materia. Démosle. ¿Qué significa que una persona, y hace poco, te lo comento muy rápido, me tocó visitar una feria y me di cuenta que habían 100 pequeños stands de emprendedores. Ese mismo fin de semana, en otro centro comercial, habían 60 personas emprendiendo, vendiendo cosas, vendiendo productos naturales, ropa, medicinas, de todo había. Y en otro centro comercial, ese mismo fin de semana, habían otros 20 o 30 personas haciendo exactamente lo mismo, lo cual hace pensar que explota muy bien el tema de emprendedurismo, el tema de que yo quiero ser mi propio jefe y el tema de que quiero trabajar por mi negocio, no por el negocio de otro. Esa parte me parece excelente, pero ¿qué responsabilidades o a qué nos enfrentamos cuando hacemos ese tipo de proyectos? Claro, es interesante la ficción del autónomo, y así es como se conoce, llamemos en doctrina, aquel emprendedor, aquella persona que surge de la nada con una idea creativa, con una idea de negocio y la pone en práctica. Y todo va bien. Vamos a ver, hay ciertas normas o leyendas urbanas que es importante que mencionemos. Si estamos en un emprendimiento familiar, por decirlo así, no necesariamente mi familia se van a convertir en empleados del emprendimiento como tal. Hay cierta flexibilidad en esa línea. Muchas personas a la luz de la pandemia perdieron su trabajo o cambiaron su filosofía de vida, que también es muy interesante, y decidieron dedicarse a lo propio. Algunas personas se dedicaron a hacer ropa, otros se dedicaron a hacer queques, pasteles, algún tipo de repostería, y pusieron diferentes emprendimientos. Hubo uno de rompope, que me encantó, por cierto, lástima que no lo continuaron, pero bueno, a lo que voy es que muchas personas se lanzaron precisamente a la calle a buscar hacer sus propias empresas, mini empresas para subsistir. Y todo está muy bien. Hasta que, lamentablemente, comenzaron precisamente a contratar o a buscar mano de obra que les ayude. Porque aquí caemos en un fenómeno que yo le llamo la tentación del empleador. ¿Cuál es esta? Hagamos las cosas por debajo de la mesa. Estoy comenzando, no tengo mucho dinero, entonces tal vez no te voy a meter en la caja o te voy a reportar en la caja con un salario muchísimo menor del que realmente te estoy pagando, o te contrato por servicios profesionales, y empezamos a generar una serie de realidades contractuales que distorsionan con lo que dice nuestra legislación laboral y tarde o temprano nos van a pasar una muy dura factura.
Y eso yo creo que es importante que lo mencionemos desde el inicio. Precisamente por eso fue que en 2021, 2022 escribimos estos libros del Manual del Empleador, precisamente porque estábamos viendo a muchas personas que se estaban moviendo a crear su propio negocio, pero que no tenían ningún norte, ningún sentido de cómo empezar de cero, ¿verdad? Empezar de cero el negocito puede ser muy sencillo, pero una vez que empezamos a crecer y que empezamos a requerir ayuda de otras personas ajenas a nuestro círculo familiar, nace definitivamente una relación de servicios o una relación laboral. Y va a depender precisamente de la forma en que documentemos esa relación, el éxito o el fin de nuestro negocio. Okay. ¿Y qué tenemos que hacer? Digo, ¿cuáles serían las reglas básicas en ese manual del empleador que tenemos que utilizar para lograr ser exitosos, digamos? Correcto. Bueno, primero tenemos que entender si lo que estamos contratando es un servicio realmente profesional o estamos contratando una persona que va a trabajar dentro de nuestro negocio. Si estamos contratando un contador, pues posiblemente sí estamos en la cercanía de una relación de servicios profesionales. Pero si estamos contratando un asistente, es posible que esa persona calce perfectamente dentro de lo que es una relación laboral. Uno de los pecados más grandes y una de las leyendas urbanas más grandes que hay en este país es que una relación laboral no tiene que documentarse mediante un contrato, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, el contrato verbal vale. Y lo cierto es que nuestro Código de Trabajo dice que vale para el agro únicamente, ¿verdad? Entonces, y la falta de contrato, de acuerdo a lo que establece el artículo 478 del Código de Trabajo, es falta directa del empleador. Es decir, si la relación laboral no tiene un contrato, ¿de quién es culpa? Según el juez, del patrón, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿de quién es la responsabilidad inicial de documentar esa relación laboral? Del empleador, ¿verdad? Entonces, tema número uno, si usted tiene un negocito o va a abrir un negocio y necesita contratar personal, tema número uno, busque un contrato. Pero, por favor, no descargue contratos de Internet, que esto también es bastante jocoso lo que hemos encontrado en la calle, porque nos presentan contratos en algún momento o se presentan contratos en un litigio y nos damos cuenta que es un contrato que se descargó de Internet, que es de México y por ende no aplica en Costa Rica. Claro. ¿Verdad? Entonces, siempre contar con la asesoría de un profesional, obviamente es lo que nosotros recomendamos, pero también hay muchos, digamos, si el emprendimiento tal vez no tenemos los recursos necesarios para contratar un abogado que nos ayude con a redactar el contrato, pues hay muchas organizaciones en el país que nos pueden precisamente facilitar ese apoyo. Ok, pero entonces quiere decir que tenemos un montón de mitos, porque por ejemplo yo me conozco el mito de te puedo contratar por servicios profesionales, pero no te puedo poner un horario. Entonces tengo que trabajar por objetivos. Otro mito que decía, no sé, solo te puedo contratar de 8 a 5. Porque si te contrato horas extras, esto se convierte en horas dobles, qué sé yo. Y creo que la suma de estos mitos es enorme. Entonces, claro, aquí caemos en este dime qué direte y es, como decís vos, hasta que llegamos a un juicio o hasta que terminamos en el Ministerio de Trabajo, porque por lo general también es el otro gran mito que el Ministerio de Trabajo todo lo soluciona y yo voy al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo en Costa Rica me soluciona todo. Y estamos hablando solo de Costa Rica. Me decís que también sos abogado en Centroamérica y en Sudamérica. Entonces debe de ser un ejemplo de mil cosas. Los mitos los encontramos en el día a día. O sea, vamos a ver, los famosos 15 minutos de café no existen, no está en nuestra legislación, ¿verdad? Es una leyenda urbana que se creó ya como un derecho, como una expectativa, y es muy interesante porque esto dicen que nace en la época de Henry Ford, cuando él notaba que ya en horas de la tarde su mano de obra comenzaba a bajarle el ritmo, él les inyectaba cafeína y seguía la producción. Entonces, de ahí nace precisamente los famosos 15 minutos de café de la mañana y 15 minutos de café de la tarde. No están en la ley, pero sea claro, o sea, hoy en día son un derecho porque ya es común precisamente a todos los trabajadores. Ahora bien, hay muchas leyendas urbanas en la zona costera. Hay una sumamente interesante y es que todos los años usted tiene que liquidar a sus trabajadores. Es decir, las personas trabajadoras llegan el 15, el 20 de diciembre a exigirte el pago de su liquidación laboral. No es págueme el aguinaldo, no, es la totalidad de tu liquidación laboral. Y así vamos a encontrar una serie de leyendas urbanas que se han creado en nuestro país en diferentes zonas, en diferentes áreas, también en el agro hay diferentes leyendas urbanas. En lo ejecutivo hay diferentes leyendas urbanas, en los mercados de servicios tan de moda en nuestro país también hay muchas leyendas urbanas de cómo supuestamente funciona
el derecho laboral. Y lo cierto del caso es que la omisión de contratos, es la omisión de manuales, de políticas, de protocolos claramente establecidos, lo que le pasa una dura factura siempre al empleador. Cuando me decís de una dura factura, viene un cambio que también yo empecé haciendo un negocio que era para mantenerme, para estar feliz, y aparece un cambio enorme porque puedo terminar en la ruina. Lo cuento. Entonces, contame. Sí, exacto. ¿Alguna experiencia, alguna historia, algo que sea? Tengo un amigo que perdió su empresa. De hecho, él inició con un emprendimiento en el garaje de la casa. No voy a decir la línea de negocio porque podría llegar a ofenderle. Pero bueno, él comenzó con un emprendimiento en la casa. Poco a poco fue creciendo. Posteriormente se pasó, creo que como una bodega, un local. Contrató, y ahora sí, cierto personal. No lo documentó. Y algunos los documentó como si fueran servicios profesionales, y todo va bien, en la vida todo va bien hasta que deja de estarlo, ¿verdad? Y ese deja de estarlo es en el momento que entras en un problema con uno de tus trabajadores, en el momento que algo no quedó bien, de que hubo una discrepancia de criterios, de que se enojaron, de que se molestaron, y viene el Ministerio de Trabajo y viene una demanda ante el Poder Judicial. El caso de esta persona es que tenía tan mal documentada la situación que perdió la demanda, precisamente porque no logró documentar absolutamente nada, ni siquiera los pagos salariales, ¿verdad? Y al perder la demanda, el juez condena a una suma alta de dinero, la cual mi amigo no tenía la capacidad económica para pagar, y por ende tuvo que cerrar su negocio, ¿verdad? Entonces, una errónea o mala documentación al inicio de la vida, del origen de la empresa, puede ser funesto. También te cuento esto porque ha pasado muchísimo en los últimos 5 o 6 años. Hemos visto mucha empresa extranjera que viene a comprar pequeños emprendimientos en el país. Este fenómeno me parece interesantísimo, ¿verdad? Compañías multinacionales llegan a nuestro país y encuentran una empresita de 25 o 30 personas que brindan servicios a otras empresas multinacionales y vienen a comprarlos. ¿Okay? Y te cuento esta historia. Había una empresita de estas cuyo precio de compra inicial estaba proyectado arriba de los $3 millones. Okay, entonces, vamos a ver, una empresa que operaba en una casa de habitación muy poco profesional, tal vez todo el ambiente, tenía un valor interesante superior a los $3 millones. Y cuando nos contratan a nosotros para hacer el estudio de la empresa, lamentablemente, tengo que decirlo así, existía tanta carencia de documentación apropiada. Encontramos comprobantes de pago, por ejemplo, salariales que evidenciaban que se estaba pagando salario, llamemos, fuera de planillas. Y bueno, en fin, hubo un muy mal manejo de la empresa, y al final la empresa se le castigó tanto que se le terminó pagando $1 millón, $1 millón y un piquito. O sea, pudo haber ganado 3 millones y pico y terminó ganando muchísimo menos, precisamente por la pésima o la mala gestión documental que tenían de las relaciones laborales de ese negocio en particular. Entonces, no es para menos. Pero claro, siempre vamos a tener una tentación muy grande que es evadir la seguridad social. O sea, en Costa Rica, y yo lo digo abiertamente, de la región tenemos la seguridad social una de las más altas, si no es que la más alta. Estamos ya casi en un 37%, ¿verdad? Y eso pues es una carga financiera importante para el emprendedor. Y bueno, es algo que yo creo que nuestro gobierno eventualmente va a tener que contemplar. Seguimos teniendo la bendición que viene mucha empresa, ¿verdad? Y hay muchísima empresa en estos momentos que ya está en proceso de iniciar operaciones, o está en proceso de compra, está en proceso de iniciar su relocation, ¿verdad? Precisamente para operar en nuestro país. Eso va a ser buenísimo porque, ¿verdad? Se contrata muchas personas, se genera mucho empleo y mucho empleo alrededor de precisamente esta organización. Pero vuelvo y repito, nuestra seguridad social sigue siendo una de las más altas del país, con un agravante, y es que según lo que nos informan, pues hay cierta incertidumbre de la sostenibilidad en el largo plazo de nuestro régimen, ¿verdad? Digamos que empecé conversando del tema del cambio por este tema de las personas que quieren o que queremos ser nuestros propios jefes y demás. Pero además viene el tema cuando me contratan. Cuando digo, soy trabajador, me contratan o me despiden de una empresa que, como te dije, sé de muchas empresas que están en un proceso de reajuste por 1000 factores, nuevamente.
y están despidiendo muchas personas. Hay algo que me llama mucho la atención y es empresas que anuncian que te vamos a despedir de aquí a 5 o 6 meses. Tienes 5 o 6 meses para, opción 1, buscar su trabajo nuevamente y de alguna manera evitar el pago de mis responsabilidades, porque obviamente si encuentro un trabajo antes, me aseguro de tener un trabajo. ¿Eso es válido? ¿No es válido? Digo, ¿cómo me blindo como empleado o cómo me blindo como empleador, digo, patrono en este caso? Es un tema porque nuestra legislación es de 1943, llamemos. Esto es una tendencia, una práctica global que inició, yo creo que en la década pasada, se le llama un aviso previo de reducción de fuerza de trabajo. Entonces, básicamente yo te aviso con 5, 6, 3 meses de anticipación, la empresa va a cambiar. La empresa está cambiando, va a cambiar su giro, va a cambiar su nivel de operación, va a cambiar su enfoque, algo va a cambiar y por ende van a haber reducciones. Seguro van a haber reducciones. Te aviso que vos estás entre las reducciones que se están proyectando de 3 a 4 a 5 meses. La empresa va a abrir puestos de trabajo. Entonces, quedas abierto a postularte dentro de la organización y si obtenés, o sea, si sos seleccionado, ¿verdad? Pues felices, seguimos juntos caminando de la mano. Ok, nuestro Código de Trabajo de 1943 no recoge precisamente tan alegremente esta ficción. Entonces, hay quienes son de la idea, hay quienes son del criterio que desde el momento que el empleador te avisa de esta reducción, proyectada a 4 o 5 meses, nace el derecho de preaviso que está, si mal no me equivoco, en el artículo 27 de nuestro Código. ¿Y esto qué significa? Bueno, derecho de preaviso implica que el trabajador tiene derecho a un día de asueto por semana para buscar trabajo. ¿Ok? De asueto, a pago. Entonces, si yo te estoy dando 5 meses de preaviso, se activa automáticamente, llamemos este beneficio del preaviso, y el trabajador podría llegar a tener un día de asueto por semana para buscar trabajo. Aquí la jurisprudencia ha sido un poco alcahueta, ¿verdad? Porque aunque la persona ya tenga trabajo, sigue teniendo derecho al día de asueto, ¿verdad? Cuando originalmente el día de asueto era para buscar colocación. Pero bueno, ya esos son otros temas, ojalá que eso cambie en algún momento. Pero es interesante esa ficción porque precisamente nuestra legislación ha sido bastante tiesa, ¿verdad? Y los cambios más importantes que hemos vivido, sí, se habla mucho de la reforma del 2017, la reforma procesal laboral, que como su nombre lo dice, fue más procesal que de derecho de fondo. Derecho de fondo cambió un poco, sobre todo lo que tenía que ver con los derechos de discriminación, que ya estaban de por sí protegidos por nuestra jurisprudencia, pero los cambios más importantes en nuestra legislación los hemos visto precisamente después del 2020, una vez que vino la pandemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vimos la necesidad de adaptar ciertas normas y ciertas situaciones a lo que está pasando globalmente. O sea, yo celebro mucho, no sé cuándo va a salir esto al aire, pero yo celebro mucho que ya hay un proyecto, ya hay una iniciativa de ley en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, precisamente para hablar del trabajo remoto transfronterizo o internacional. Que eso es una tendencia desde hace 2 años, ¿verdad? Y que lamentablemente en muchas ocasiones hemos tenido que insistirles a las empresas, por lo menos a nivel local, que si toman el riesgo de otorgar un teletrabajo transfronterizo, están asumiendo un cúmulo de riesgos, ellos como empleadores, tanto en lo laboral como en materia de seguridad social. Entonces, nuestro derecho, lamentablemente, sigue siendo una ley muerta. Y digo que es una ley muerta porque no queda una sola persona viva de los que escribieron el Código de Trabajo en 1943, ¿verdad? Y eso para mí es dañino para nuestra economía. O sea, nuestro país necesita de una u otra forma actualizar nuestras leyes. La discusión que hubo en los últimos meses sobre la famosa jornada 4.3, bueno, eso es un problema resuelto en Europa desde hace 40 años, ¿verdad? Y cómo nos cuesta a nosotros precisamente intentar actualizar nuestra legislación a las tendencias globales. Hay muchas situaciones que están pasando alrededor del mundo. Las compañías cada vez están adquiriendo, llamemos, más poder dentro de las estructuras organizacionales y nosotros no estamos sacando provecho precisamente de esto. Hay muchas situaciones que pasan alrededor del mundo que Costa Rica no nos damos cuenta. Hay empresas que te tienen, por ejemplo, en su centro de trabajo una guardería. Vos no tenés que preocuparte de dónde llevar a tus hijos. Es más, no te tienen una guardería, te tienen un centro de estudios donde tus hijos pueden ir a estudiar todo el día. Puede ser que te cueste algo de tu salario, tal vez algo mínimo, tal vez al costo, pero vos estás tranquilo que tus hijos están en el mismo lugar donde vos están y que la compañía te está ayudando a educar a tu familia.
Hay muchos otros beneficios que se dan en muchas otras empresas alrededor del mundo que en nuestro país no se dan por distintas razones, principalmente porque nuestro código es de 1943 y hay algo que se llama salario en especie, ¿verdad? Y el salario en especie es una concepción que ya se superó en muchas partes del mundo, se mantiene en los niveles sociales más bajos, ¿verdad? Sobre todo en el agro. Cuando yo te voy a decir, te voy a dar una casita para que vivas ahí en la finca y parte de lo que vas a recibir es el queso que producimos, ¿verdad? Y yo te pago la luz, entonces estás pagando un salario bajo. Bueno, ahí el salario en especie sí es relevante. Pero en el nivel ejecutivo, a nivel mundial, donde ya se da un company car, ¿verdad? Bueno, ya tiene muchos nombres diferentes. Dejémoslo, le dan un vehículo, una solución de transporte al trabajador, porque esa es otra. Ya hay muchas empresas que no te dan el carro, te dan una tarjeta con un monto mensual para que vos soluciones, ya sea que pagues un leasing, que pagues un renting o que uses cualquier tipo de servicio de transporte remunerado por medio de la tarjeta. Entonces, el mundo va cambiando y el mundo está cambiando cada vez más rápido y nuestra legislación sigue siendo una ley de 1943, con algunas pequeñas reformas, pero de 1943 que no nos permite precisamente adaptarnos y llegar a ser competitivos. Hoy en día no estamos viendo ese efecto, pero mi percepción de lo que estoy viendo alrededor de Centro y Suramérica es que Costa Rica está comenzando a perder mucha habilidad precisa y mucha competitividad, ¿verdad? Tarde o temprano esa inercia de nuestros legisladores en querer adaptar precisamente las tendencias globales, digo, a nuestro país nos va a pasar una factura. Y no con esto lo que quiero decir es que tenemos que hacer lo que están haciendo en otros países y hacer un copy-paste. No, podemos tropicalizarlo y adaptarlo a nuestra región. El problema es que esa discusión ni siquiera la estamos teniendo, ¿verdad? Entonces estamos entrando 40, 50 años después a resolver los temas que deberíamos estar resolviendo en el hoy. Y a mí eso me preocupa mucho por mis hijas. Yo tengo 4 hijas que yo quisiera que el día de mañana que terminen el colegio, terminen la universidad, sea lo que sea que hagan, puedan encontrar soluciones de empleo adaptadas precisamente a sus deseos y a sus necesidades. Y a como veo la cosa, te soy muy honesto, a mí me preocupa muchísimo lo que puede pasar en la Costa Rica de 20, 30 años si precisamente la clase política de hoy en día no toma acción. Bueno, ese es el cambio que queríamos conversar. Gracias por tu tiempo, Álvaro. Gracias por sacar este rato. Yo espero que sea de provecho para las personas que están pasando por un proceso, que están empezando. Pregunta, ¿a dónde consigo los manuales? ¿Cuándo vas a escribir más? Y, Mae, te tengo que invitar a que vengamos a hablar más de otros temas. Así que... Encantado de la vida. Los manuales los estoy vendiendo yo directamente. Te voy a dar mi correo electrónico, entonces tal vez lo ponemos aquí en el cintillo para que lo puedan ver. Exacto. Es un manual que saqué para precisamente empleadores. Un cierre rápido. O sea, yo soy del criterio que nuestro sistema educativo falló también hace muchísimos años. Yo recuerdo cuando yo era niño que a mí me enseñaban un poco sobre los derechos de los trabajadores y los derechos de los empleadores y los trabajadores, los derechos laborales en términos generales. Hoy en día no se da esa clase de educación y las personas salen con leyendas urbanas de los colegios. Yo creo que es importante, es vital que no sé si en tercer, cuarto, quinto año se dé al menos un curso de 3 semanas o de 3 meses sobre cuáles son los principales derechos de las personas trabajadoras y de las personas empleadoras. Yo creo que eso es fundamental en nuestro país para paz social. Las personas salen, y lo estamos viendo hoy en día en la calle, el nivel de furia, el nivel de rabia, el nivel de enojo que estamos viendo en sedes judiciales es algo que yo nunca había visto, ¿verdad? Entonces a mí me preocupa mucho porque nuestro país, que ha sido famoso por su cultura de paz, ¿verdad? A nivel social, judicial, no la estamos teniendo, ¿verdad? Y es algo que a mí particularmente me preocupa muchísimo. Estamos escribiendo 2 libros más. Okay. La tercera versión del manual y otro que me reservo ahorita el nombre, pero que tiene que ver un poco con lo que es el ejercicio de la profesión legal en nuestro país y los retos que tiene el derecho laboral en nuestra legislación, que es un poco de lo que hemos hablado, ¿verdad? Y no, agradecerte por el espacio, de verdad que me encanta. No, gracias a vos. Te veo la próxima vez entonces. Buenísimo. Buenísimo. Tuanis.